En medio de los 10 mandamientos hay uno que destaca por algo impactante: no solo ordena, también promete. No habla solo de obediencia, sino de destino. No se limita a la conducta, sino que conecta directamente con la duración de la vida. Dios declaró en Éxodo capítulo 20, versículo 12: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto no es un simple consejo familiar. Es una ley espiritual con consecuencias reales. Mientras muchos buscan fórmulas para vivir más, la Biblia revela que la forma en que tratamos a nuestros padres puede abrir o cerrar puertas de bendición sobre nuestra vida. Hoy descubrirás por qué este mandamiento es tan serio, tan profundo y tan vigente. Tema 1. Un mandamiento con promesa directa. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Desde el monte Sinaí, en medio del estruendo, el fuego y la voz poderosa de Dios, se proclamó una ley que marcaría la estructura moral de la humanidad. Entre los mandamientos entregados a Israel, uno resalta por su naturaleza especial: el llamado a honrar a los padres viene acompañado de una promesa concreta. No es solo una orden que exige obediencia, es una declaración que vincula la conducta humana con una consecuencia directa sobre la vida. Cuando Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen, está revelando un principio espiritual profundo. La honra no es vista como una simple norma social, sino como un acto que activa bendición. En la mentalidad bíblica, las acciones del corazón producen efectos reales en la existencia. Por eso este mandamiento se distingue claramente dentro del Decálogo. Es importante notar que Dios pudo haber dado la orden sin añadir nada más. Sin embargo, decidió adjuntar una promesa específica. Esto indica intención divina. El Creador quiso que su pueblo entendiera que la relación con los padres tiene implicaciones que trascienden el hogar y alcanzan la duración y calidad de la vida en la tierra. En el contexto del antiguo Israel, la familia era el núcleo de la transmisión de la fe, la identidad y la ley. Honrar a los padres significaba preservar el orden que Dios había establecido para la sociedad. Cuando ese orden se respetaba, la comunidad permanecía fuerte. Cuando se quebrantaba, comenzaba el deterioro moral. Por eso la promesa de larga vida también tiene una dimensión colectiva. La palabra hebrea traducida como honra implica peso, valor y dignidad. No se trata de un gesto superficial, sino de reconocer la importancia que Dios mismo asignó a la figura parental. Honrar es tratar a los padres como personas de gran valor delante de Dios, independientemente de las circunstancias personales. Este mandamiento aparece en la segunda tabla de la ley, la que regula las relaciones humanas. Sin embargo, está colocado en una posición estratégica que conecta el deber hacia Dios con el deber hacia el prójimo. Es como un puente moral. La manera en que alguien trata a sus padres revela mucho sobre su disposición a someterse a la autoridad divina. La promesa de que los días se alarguen no debe entenderse de forma superficial, como si fuera una fórmula mecánica. En la Biblia, la larga vida suele estar asociada con la bendición, la protección y la estabilidad bajo el favor de Dios. Es un lenguaje de pacto. Dios está diciendo, en esencia, que la honra alinea al individuo con el orden que produce vida. Cuando observamos otros pasajes bíblicos, vemos que la deshonra a los padres se asocia con decadencia moral. Esto refuerza la idea de que este mandamiento funciona como un termómetro espiritual. Donde hay honra, suele haber orden; donde hay desprecio, el caos no tarda en manifestarse. También es significativo que este mandamiento esté dirigido a los hijos, no a los padres. Dios coloca la responsabilidad inicial sobre quien recibe la autoridad. Esto enseña que la obediencia a Dios no depende primero de la perfección de otros, sino de la respuesta personal al mandato divino. A lo largo de la historia bíblica, la honra familiar fue considerada un pilar de la vida piadosa. No era opcional ni culturalmente negociable. Formaba parte del pacto entre Dios y su pueblo. Por eso la promesa no es accidental, está integrada en la estructura misma de la ley. El apóstol Pablo, siglos después, confirma este principio en el Nuevo Testamento. Al llamar a este mandamiento el primero con promesa, está reconociendo su carácter distintivo.
La iglesia primitiva entendía que este principio seguía vigente y activo en la vida de los creyentes. La inclusión de una promesa también revela la pedagogía divina. Dios no solo establece límites, también muestra las consecuencias positivas de obedecer. Es un llamado que combina autoridad con motivación. La obediencia no se presenta como una carga vacía, sino como una puerta hacia la bendición. En términos prácticos, honrar a los padres fomenta actitudes como la humildad, la gratitud y el respeto por la autoridad. Estas cualidades, por sí mismas, tienden a conducir a decisiones más sabias y a una vida más ordenada. Así, el principio espiritual también tiene efectos visibles en la vida cotidiana. Muchos intérpretes bíblicos han señalado que este mandamiento protege la estructura familiar, que a su vez sostiene la estabilidad social. Cuando la honra se debilita en el hogar, las consecuencias suelen extenderse a la comunidad. Por eso la promesa de larga vida también puede entenderse como bienestar dentro de la tierra prometida. Es clave entender que la promesa no convierte la honra en una transacción fría. Dios no está promoviendo una obediencia interesada, sino revelando cómo funciona su diseño para la vida humana. La honra produce condiciones que favorecen la vida porque está alineada con el orden creado por Dios. En la literatura sapiencial, especialmente en Proverbios, se repite la idea de que escuchar y respetar la instrucción de los padres trae vida y protección. Esto muestra que el principio no quedó aislado en Éxodo, sino que se desarrolló a lo largo de toda la revelación bíblica. Además, la honra a los padres prepara el corazón para una relación correcta con Dios. Quien aprende a respetar la autoridad visible está mejor dispuesto a someterse a la autoridad invisible. Este es uno de los motivos por los cuales el mandamiento ocupa un lugar tan estratégico en la ley. Jesús mismo reafirmó la seriedad de este mandato cuando confrontó tradiciones que permitían evadir la responsabilidad hacia los padres. Para él, honrar no era simbólico, debía expresarse en acciones concretas, incluyendo el cuidado material cuando fuera necesario. En el mundo actual, donde la independencia suele exaltarse por encima del respeto generacional, este mandamiento conserva una fuerza contracultural. Sigue recordando que la bendición de Dios está ligada al orden que Él estableció desde el principio. Tema 2. ¿Qué significa realmente honrar? Éxodo capítulo 20, versículo 12. Cuando la Biblia ordena honrar a los padres, no se refiere únicamente a una obediencia superficial o temporal. El término utilizado en el texto hebreo transmite la idea de dar peso, valor y dignidad a alguien. Esto significa que honrar es reconocer, en el corazón y en la conducta, la importancia que Dios mismo otorgó a la figura de padre y madre dentro del diseño familiar. Muchas personas confunden honrar con simplemente obedecer durante la niñez. Sin embargo, la obediencia es solo una parte inicial del concepto. La honra es más profunda y permanece aún cuando la etapa de dependencia termina. Un hijo adulto puede ya no estar bajo órdenes directas, pero sigue llamado a tratar a sus padres con respeto, consideración y cuidado. Honrar implica una actitud interna antes que un gesto externo. Dios observa el corazón. Una persona puede cumplir formalmente ciertas obligaciones y aún así albergar desprecio o indiferencia. La honra verdadera nace de una disposición interior que valora a los padres como instrumentos usados por Dios para dar vida y formación. En el contexto bíblico, honrar también incluye la forma en que se habla de los padres. El lenguaje revela el estado del corazón. La Escritura advierte repetidamente contra maldecir, ridiculizar o hablar con dureza hacia ellos. La honra se manifiesta en palabras que reflejan respeto, aun cuando existan desacuerdos o tensiones. Otro aspecto esencial de la honra es la gratitud. Reconocer el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de los padres forma parte del mandato. La Biblia presenta la ingratitud como una señal de endurecimiento moral. Por eso, cultivar un espíritu agradecido hacia quienes cuidaron y formaron la vida es parte central de este principio. La honra también se expresa mediante la atención y el cuidado en la etapa de vejez de los padres. En la cultura bíblica, abandonar a los padres ancianos era considerado una grave falta moral. Jesús mismo denunció prácticas religiosas que permitían evadir la responsabilidad de sostenerlos,
mostrando que la honra debe traducirse en acciones concretas. Es importante entender que honrar no significa declarar perfectos a los padres. La Biblia es realista respecto a las fallas humanas. El mandamiento no depende de que los padres hayan actuado sin errores. Más bien, llama al hijo a mantener una actitud correcta delante de Dios, reconociendo la posición que Él estableció. La honra bíblica tampoco exige aprobar conductas incorrectas. Respetar no es lo mismo que justificar el pecado. Una persona puede mantener respeto y dignidad en el trato, mientras al mismo tiempo establece límites sabios cuando es necesario. La honra se mueve en el equilibrio entre la verdad y el respeto. En muchos casos, honrar implica dominio propio. Las emociones humanas pueden inclinarse hacia la impaciencia, el resentimiento o la dureza, especialmente en relaciones familiares complejas. Sin embargo, el mandamiento llama a responder de manera consciente y alineada con el carácter de Dios. El libro de Proverbios refuerza constantemente la importancia de escuchar la instrucción de los padres. Esto muestra que honrar también incluye una actitud enseñable. El corazón que honra no desprecia la corrección ni rechaza la sabiduría transmitida por generaciones anteriores. Desde una perspectiva espiritual, honrar a los padres entrena el corazón en humildad. Reconocer autoridad sobre la propia vida no es natural para la naturaleza humana caída. Por eso este mandamiento tiene un valor formativo profundo, moldea el carácter y prepara al individuo para caminar en obediencia a Dios. La honra se manifiesta también en decisiones que no avergüencen deliberadamente a los padres. En la mentalidad bíblica, la conducta de los hijos reflejaba sobre la familia. Vivir con integridad era una forma indirecta de honrar, porque preservaba el buen nombre del hogar. Otro componente clave es la paciencia. Con el paso de los años, los roles familiares cambian y pueden surgir tensiones. La honra madura se expresa en la capacidad de tratar a los padres con ternura y comprensión, especialmente cuando la edad trae debilidad o dependencia. La Escritura muestra que la honra no es selectiva ni condicionada por el estado de ánimo. Es un principio estable. Se practica en público y en privado, en momentos fáciles y en situaciones difíciles. Su consistencia revela la madurez espiritual de la persona. También debe entenderse que honrar no significa idolatrar. La Biblia reserva la adoración únicamente para Dios. La honra a los padres ocupa un lugar alto, pero siempre subordinado a la obediencia al Señor. Cuando surge un conflicto directo con la voluntad divina, la fidelidad a Dios permanece primero. A nivel práctico, honrar puede expresarse mediante apoyo emocional, presencia, ayuda material cuando es necesaria y un trato digno en cada etapa de la vida. No es un concepto abstracto, se verifica en acciones visibles que reflejan un corazón alineado con el mandato. El Nuevo Testamento reafirma que este principio sigue vigente para los creyentes. Pablo no lo presenta como una costumbre cultural pasada, sino como una instrucción activa para la vida cristiana. Esto demuestra que la honra tiene relevancia permanente. En una cultura que muchas veces promueve la autosuficiencia extrema y el desprecio por la autoridad familiar, comprender el verdadero significado de honrar se vuelve especialmente urgente. El mandamiento confronta la tendencia humana al individualismo sin respeto. Cuando la honra se practica genuinamente, produce ambientes familiares más sanos y relaciones más estables. No elimina todos los conflictos, pero establece una base de respeto que facilita la reconciliación y la paz dentro del hogar. En última instancia, honrar a los padres es una expresión visible de obediencia a Dios. No se trata solo de relaciones humanas, es un acto espiritual que demuestra si el corazón está dispuesto a caminar bajo el orden divino. Tema 3. La honra como principio espiritual. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Cuando la Biblia ordena honrar a los padres, está estableciendo mucho más que una norma de convivencia familiar. Está revelando un principio espiritual que forma parte del orden creado por Dios. La honra no nace de la cultura humana, nace del diseño divino para estructurar la vida y preservar la armonía entre las generaciones. Desde el inicio de la revelación bíblica, Dios se presenta como un Dios de orden. Nada en su creación es caótico o improvisado.
La familia fue diseñada como la primera escuela de autoridad y obediencia. Por eso, el mandamiento de honrar a los padres funciona como un entrenamiento espiritual que prepara el corazón para una relación correcta con Dios. La figura de los padres representa la primera autoridad visible que un ser humano conoce. Antes de entender conceptos espirituales complejos, el niño aprende a responder a la voz de sus padres. Este proceso tiene un propósito formativo profundo: enseñar al corazón humano a reconocer límites y a vivir bajo dirección. Cuando una persona aprende a honrar correctamente en el hogar, desarrolla sensibilidad hacia la autoridad legítima. Este aprendizaje se extiende luego a otras áreas de la vida, incluyendo la relación con Dios. Por eso la Escritura conecta la rebeldía familiar con problemas espirituales más amplios. La honra, vista como principio espiritual, no depende únicamente de emociones. Es una decisión consciente de alinearse con el orden establecido por Dios. Incluso cuando las circunstancias familiares son imperfectas, el mandamiento sigue apuntando al corazón del creyente y a su respuesta delante del Señor. En la estructura de los 10 mandamientos, la instrucción de honrar a los padres ocupa una posición estratégica. Cierra la sección relacionada con la relación hacia Dios y abre la sección sobre la relación con el prójimo. Esto no es casualidad. Revela que la forma en que alguien trata a sus padres refleja su postura espiritual general. El apóstol Pablo refuerza esta idea al llamar a este mandamiento el primero con promesa en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. La iglesia primitiva entendía que la honra familiar seguía siendo un indicador del estado espiritual del creyente. No era un principio opcional ni culturalmente limitado. La Biblia también muestra el contraste. La deshonra persistente hacia los padres aparece asociada con corazones endurecidos. En varias listas de conductas que describen la decadencia moral, la rebeldía contra los padres figura como señal de corrupción profunda. Esto confirma que el tema trasciende lo meramente doméstico. Honrar como principio espiritual también implica reconocer la soberanía de Dios en la historia personal. Ninguna persona escoge a sus padres, pero la Biblia enseña que Dios permite el contexto familiar en el que cada vida se desarrolla. La honra reconoce esa soberanía, aun cuando existan aspectos difíciles de comprender. Este principio no elimina la necesidad de discernimiento. La Escritura nunca llama a participar en el error o el pecado. Sin embargo, sí llama a mantener una actitud de respeto y dignidad en el trato. La honra bíblica se mueve en el terreno de la obediencia a Dios por encima de las reacciones emocionales. En el Antiguo Testamento, el bienestar de la comunidad estaba profundamente ligado a la salud de las familias. Cuando la honra se debilitaba en el hogar, el tejido social comenzaba a fracturarse. Por eso Dios protege este mandamiento con una promesa tan clara: está preservando el orden que produce vida. La honra también actúa como un freno contra el orgullo humano. La naturaleza caída tiende a la autosuficiencia y al rechazo de la autoridad. Practicar la honra obliga al corazón a reconocer que no es independiente ni autosuficiente. Este ejercicio produce humildad, una virtud central en la vida espiritual. Desde la perspectiva del discipulado, honrar a los padres prepara el terreno para obedecer a Dios con mayor facilidad. Quien desarrolla un espíritu rebelde en el hogar suele tener dificultades para someterse a la dirección divina. La Biblia presenta ambos aspectos como profundamente conectados. Jesús mismo confirmó la vigencia del principio cuando reprendió a quienes usaban tradiciones religiosas para evadir el cuidado de sus padres. Para él, la honra no era un concepto simbólico, sino una práctica concreta que demostraba la autenticidad de la fe. Además, la honra genera estabilidad emocional y relacional. Cuando se practica correctamente, reduce conflictos innecesarios y fomenta ambientes de respeto mutuo. Esto no significa ausencia total de tensiones, pero sí establece un marco que favorece la reconciliación. La dimensión espiritual de la honra también se observa en su relación con la bendición. A lo largo de la Escritura, quienes caminan en obediencia al orden de Dios suelen experimentar su favor. La promesa de larga vida asociada a este mandamiento encaja dentro de ese patrón bíblico. En tiempos modernos, donde la autoridad familiar muchas veces se cuestiona o se trivializa,
redescubrir la honra como principio espiritual se vuelve especialmente relevante. El mandamiento confronta la tendencia cultural a exaltar la independencia sin responsabilidad. Practicar la honra hoy requiere intención consciente. No ocurre por inercia. Implica vigilar las palabras, las actitudes y las decisiones para que reflejen el respeto que Dios ordena. Es una disciplina espiritual que se cultiva día tras día. También es importante reconocer que la honra no solo beneficia a los padres. Transforma al hijo. Moldea su carácter, fortalece su madurez y lo posiciona dentro del orden que Dios diseñó para la vida humana. Tema 4. La promesa de larga vida. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Cuando Dios une el mandamiento de honrar a los padres con la promesa de que los días se alarguen sobre la tierra, está revelando una conexión directa entre la obediencia y el bienestar humano. No es una frase decorativa dentro de la ley, es una declaración de causa y efecto dentro del orden moral que Dios estableció para su pueblo. En el lenguaje bíblico, la expresión larga vida va mucho más allá de la simple cantidad de años vividos. En la mentalidad hebrea, vivir muchos días implicaba disfrutar de estabilidad, paz, protección y continuidad dentro de la bendición divina. Era una vida preservada bajo el favor de Dios, no solo una existencia prolongada biológicamente. El contexto del Antiguo Testamento muestra que la tierra prometida era vista como el escenario donde se manifestaba la bendición del pacto. Por eso la promesa está ligada a permanecer y prosperar en la tierra que Dios daba. Honrar a los padres contribuía a mantener el orden social que permitía esa permanencia. No debe entenderse esta promesa como una fórmula automática o mecánica. La Biblia no enseña que cada persona que honra vivirá exactamente el mismo número de años. Más bien, presenta un principio general. La honra alinea la vida con caminos que tienden hacia la preservación, la sabiduría y el favor divino. Desde una perspectiva práctica, el estilo de vida asociado con la honra suele producir decisiones más prudentes. La persona que respeta la instrucción y la corrección familiar suele evitar conductas impulsivas o destructivas. En este sentido, el principio espiritual también tiene consecuencias visibles en la experiencia diaria. El libro de Proverbios refuerza repetidamente esta conexión entre escuchar la instrucción de los padres y vivir con sabiduría. La sabiduría bíblica se presenta como un camino que prolonga la vida porque aparta al individuo de peligros innecesarios y de decisiones autodestructivas. La promesa también revela el corazón de Dios como Padre. Él no solo establece mandamientos, muestra el bien que desea para quienes le obedecen. La larga vida aparece como una expresión de su deseo de bendecir a quienes caminan dentro de su orden. Cuando el apóstol Pablo retoma este mandamiento en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, mantiene intacta la promesa. Esto es crucial, porque demuestra que el principio no quedó limitado al antiguo pacto nacional de Israel, sino que conserva relevancia espiritual para los creyentes. La relación entre honra y larga vida también puede entenderse desde la perspectiva de la protección divina. A lo largo de la Escritura, Dios promete guardar y preservar a quienes andan en sus caminos. La honra se convierte en una de esas sendas que colocan al creyente bajo ese cuidado especial. Es importante notar que la promesa está vinculada a la tierra. Esto subraya la dimensión comunitaria del mandamiento. Una sociedad donde los hijos honran a sus padres tiende a ser más estable, más ordenada y menos violenta. Esa estabilidad colectiva favorece la vida prolongada de sus miembros. La Biblia también presenta el contraste implícito. La deshonra abre la puerta al desorden. Cuando se rompe el respeto básico dentro de la familia, se debilitan los fundamentos morales que sostienen la convivencia humana. El resultado suele ser conflicto, imprudencia y consecuencias dolorosas. Algunos intérpretes señalan que la honra fomenta virtudes como la paciencia, la humildad y la capacidad de escuchar consejo. Estas cualidades, por sí mismas, reducen la probabilidad de decisiones precipitadas que pueden acortar la vida. Así, el principio espiritual se refleja también en patrones de conducta saludables. Sin embargo, la promesa no debe interpretarse como una garantía individual rígida.
La Biblia reconoce que la vida humana está también sujeta a otros factores dentro de la soberanía de Dios. El énfasis del mandamiento está en el principio general de bendición asociado a la honra. Jesús mismo vivió bajo este principio. Durante su juventud se sujetó a José y María, mostrando que la honra forma parte del camino de justicia delante de Dios. Su ejemplo confirma que este mandamiento no era meramente cultural, sino profundamente espiritual. La larga vida, en la visión bíblica, también tiene un componente de calidad. No se trata solo de vivir más años, sino de vivir bajo la paz y la dirección de Dios. La honra contribuye a esa calidad, porque mantiene al corazón en una postura correcta delante del Señor. En el mundo moderno, donde muchas personas buscan extender la vida únicamente mediante medios físicos o médicos, este mandamiento introduce una dimensión espiritual que a menudo se pasa por alto. La Biblia enseña que la forma en que se vive moralmente también influye en el bienestar general. La promesa divina actúa además como motivación pedagógica. Dios habla al ser humano mostrando tanto el deber como la bendición asociada. Esto refleja su deseo de que la obediencia no sea solo por obligación, sino también por comprensión del bien que produce. Cuando una persona decide honrar incluso en circunstancias difíciles, está sembrando en un terreno espiritual que Dios mismo ha declarado fértil. La Escritura presenta a Dios como fiel para respaldar los principios que Él estableció. A nivel generacional, la práctica de la honra tiende a producir familias más cohesionadas. Esa cohesión crea entornos más seguros y estables para las futuras generaciones, lo que indirectamente contribuye a vidas más largas y ordenadas dentro de la comunidad. Tema 5. Confirmación en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Efeso, no presenta el mandamiento de honrar a los padres como una reliquia del pasado. Por el contrario, lo reafirma con claridad, mostrando que el principio sigue vigente dentro de la vida cristiana. Esto es crucial para entender que la honra no pertenece solo al antiguo pacto, sino que conserva autoridad espiritual en el Nuevo Testamento. Pablo cita directamente el mandamiento diciendo, «Honra a tu padre y a tu madre», y añade una observación teológica importante al llamarlo el primer mandamiento con promesa. Con esta frase, el apóstol está guiando a los creyentes a mirar hacia la ley dada en Éxodo y reconocer su continuidad en la enseñanza apostólica. La iglesia primitiva vivía en un contexto cultural diverso, donde muchas costumbres judías estaban siendo reevaluadas a la luz del Evangelio. Sin embargo, Pablo no relativiza este mandamiento. En lugar de disminuirlo, lo reafirma y lo aplica explícitamente a las familias cristianas. Esto demuestra que la honra a los padres forma parte de la ética moral permanente, no de las regulaciones ceremoniales que quedaron cumplidas en Cristo. El apóstol distingue claramente entre lo que era temporal y lo que expresa el carácter moral de Dios. En Efesios capítulo 6, Pablo dirige su instrucción primero a los hijos, llamándolos a obedecer en el Señor. Esta expresión es clave. Significa que la obediencia y la honra no son meramente sociales, están ancladas en la relación del creyente con Cristo. Al añadir la frase «para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra», Pablo mantiene intacta la promesa original. Esto confirma que el principio de bendición asociado a la honra sigue siendo válido dentro de la nueva era inaugurada por el Evangelio. El hecho de que el apóstol cite este mandamiento en una carta doctrinal muestra su importancia práctica para la vida de la Iglesia. No es una enseñanza secundaria. Forma parte de las instrucciones básicas para la salud espiritual del hogar cristiano. También es significativo que Pablo dirija estas palabras a comunidades gentiles, no solo a creyentes judíos. Esto amplía el alcance del mandamiento y demuestra su carácter universal dentro de la fe cristiana. El Nuevo Testamento, en general, no repite todos los detalles de la ley mosaica, pero sí reafirma sus principios morales esenciales. La inclusión de este mandamiento entre las exhortaciones apostólicas indica que la honra a los padres pertenece a esa categoría permanente. Además, Pablo equilibra la enseñanza al dirigirse también a los padres en el versículo siguiente, exhortándolos a no provocar a ira a sus hijos. Esto muestra que la honra no se enseña en un vacío,
sino dentro de un marco de responsabilidad mutua y justicia relacional. La confirmación neotestamentaria también revela la coherencia del mensaje bíblico. El Dios que habló en el Sinaí es el mismo que guía a la Iglesia a través de los apóstoles. No hay contradicción entre ambos pactos en lo que respecta al orden moral. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, defendió este mandamiento cuando confrontó tradiciones que permitían evadir el cuidado de los padres. Esto prepara el terreno para que los apóstoles continúen afirmando su validez en la vida cristiana. La honra, según el Nuevo Testamento, se convierte en una evidencia visible de la fe genuina. No se limita a la adoración pública ni a la confesión verbal. Se expresa en la forma concreta en que los creyentes tratan a sus padres dentro del hogar. En un mundo grecorromano donde la autoridad familiar a veces se ejercía de forma dura o arbitraria, la enseñanza apostólica introduce un equilibrio. Los hijos deben honrar, pero los padres también deben actuar con justicia y sensibilidad espiritual. Esto muestra que el cristianismo no abolió el orden familiar, lo redimió y lo elevó. La honra sigue siendo central, pero ahora se vive bajo la guía del amor cristiano y la responsabilidad mutua. El hecho de que Pablo preserve la promesa de bienestar indica que Dios sigue interesado en bendecir la obediencia de sus hijos. La gracia del Evangelio no elimina los principios de vida establecidos por el Creador. Para la Iglesia de hoy, esta confirmación apostólica tiene implicaciones claras. Honrar a los padres no es opcional ni culturalmente relativo. Es parte de la obediencia práctica que fluye de una vida sometida a Cristo. Cuando los creyentes toman en serio esta instrucción, los hogares tienden a experimentar mayor estabilidad, respeto y salud relacional. La sabiduría divina sigue mostrando su efecto en la vida cotidiana. Ignorar este mandamiento, en cambio, produce tensiones que el Nuevo Testamento reconoce como señales de inmadurez espiritual. La fe auténtica se refleja en relaciones ordenadas conforme al diseño de Dios. Tema 6. La deshonra y sus consecuencias. Principio derivado de Éxodo capítulo 20, versículo 12. La Biblia no solo presenta la honra a los padres como un camino de bendición, también advierte con seriedad sobre las consecuencias de la deshonra. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento, queda claro que el desprecio persistente hacia padre y madre no es visto como una falta menor, sino como una señal de desorden moral profundo. En la ley mosaica, la gravedad del asunto se refleja en la severidad de las advertencias. Pasajes como Éxodo capítulo 21, versículo 15 y versículo 17 muestran que golpear o maldecir a los padres era considerado un acto extremadamente serio dentro del pueblo de Israel. Esto subraya el peso espiritual que Dios asigna a la relación familiar. Estas disposiciones no deben leerse solo como medidas legales antiguas, sino como indicadores del valor que Dios otorga a la honra. La dureza de las sanciones revela cuánto afecta la deshonra al orden que Él estableció para la vida humana. El libro de Proverbios también advierte sobre las consecuencias morales de despreciar la instrucción de los padres. Allí se describe a la persona que rechaza la corrección familiar como alguien que camina hacia la ruina. La sabiduría bíblica presenta la rebeldía como una puerta abierta a decisiones destructivas. En el Nuevo Testamento, la desobediencia a los padres aparece en listas que describen la decadencia espiritual de la humanidad. En Romanos capítulo 1, versículos 30 al 31, Pablo incluye a los desobedientes a los padres entre las señales de una sociedad que se ha alejado del orden de Dios. Esto es significativo porque muestra que la deshonra no se limita al ámbito privado. Es vista como un síntoma de corrupción moral más amplia. Cuando el respeto básico dentro de la familia se erosiona, otras áreas de la vida suelen deteriorarse también. La deshonra produce consecuencias relacionales evidentes. Genera conflictos innecesarios, rompe la confianza y debilita los lazos familiares que deberían ser fuente de apoyo y estabilidad. La Biblia presenta la familia como un espacio de formación. Cuando ese espacio se fractura, el impacto se multiplica. Desde una perspectiva espiritual, la deshonra endurece el corazón. La persona que cultiva desprecio hacia la autoridad parental suele desarrollar resistencia a otras formas de autoridad legítima.
Este patrón se observa repetidamente en la experiencia humana y es reconocido por la Escritura. Además, la deshonra alimenta actitudes como el orgullo, la ingratitud y la autosuficiencia extrema. Estas disposiciones del corazón son contrarias al carácter que Dios desea formar en sus hijos. Por eso el mandamiento no es solo conductual, apunta a la transformación interior. El contraste implícito en Éxodo capítulo 20, versículo 12 es claro: si la honra está asociada con la prolongación de la vida y el bienestar, la deshonra se relaciona con caminos que tienden hacia el deterioro. No siempre de manera inmediata, pero sí como principio espiritual constante. El libro de Proverbios utiliza imágenes fuertes para describir el destino del hijo que desprecia a sus padres. Estas advertencias no buscan infundir temor vacío, sino despertar conciencia sobre la seriedad del tema en la sabiduría bíblica. Jesús también abordó indirectamente las consecuencias de evadir la responsabilidad hacia los padres. Cuando confrontó la práctica del Corbán en Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, denunció la hipocresía de quienes anulaban el mandamiento mediante excusas religiosas. Esto revela que la deshonra puede tomar formas sutiles. No siempre se manifiesta en agresión abierta, a veces aparece como negligencia, abandono emocional o falta de cuidado en momentos de necesidad. La Biblia considera todas estas actitudes como fallas serias. A nivel social, la pérdida de la honra generacional suele ir acompañada de aumento en la violencia, la rebeldía y la fragmentación familiar. Aunque la Escritura no lo presenta en términos sociológicos modernos, el principio es claramente observable. La deshonra también roba oportunidades de aprendizaje. Quien desprecia la corrección de sus padres tiende a repetir errores que podrían haberse evitado mediante la sabiduría transmitida por generaciones anteriores. Esto tiene consecuencias prácticas a lo largo de la vida. Sin embargo, la Biblia también deja espacio para la restauración. El hecho de que exista advertencia implica que el camino puede corregirse. La deshonra no tiene por qué ser el destino final de una persona si hay arrepentimiento y cambio de actitud. Es importante aclarar que reconocer las consecuencias de la deshonra no significa ignorar situaciones familiares complejas o dolorosas. La Escritura llama a la sabiduría y al discernimiento. Aún así, mantiene el principio de que la actitud del corazón delante de Dios sigue siendo decisiva. Cuando una persona decide cambiar de una postura de desprecio a una de respeto, comienza a alinearse nuevamente con el orden divino. Este cambio interior suele producir mejoras reales en las relaciones y en la estabilidad personal. El Nuevo Testamento enfatiza que la vida cristiana auténtica se refleja en la conducta cotidiana. La manera en que se trata a los padres sigue siendo un indicador visible de madurez espiritual. Por eso, las consecuencias de la deshonra no deben verse solo como castigos externos, sino como el resultado natural de apartarse del diseño de Dios para la vida humana. El desorden interior tarde o temprano produce desorden exterior. Tema 7. Honrar incluso en la adultez. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Muchos creen que el mandamiento de honrar a los padres termina cuando el hijo alcanza la independencia. Sin embargo, la enseñanza bíblica muestra que la honra no tiene fecha de vencimiento. La obediencia puede cambiar de forma con la madurez, pero el principio de honrar permanece activo durante toda la vida del creyente. En la niñez, la honra suele expresarse principalmente mediante la obediencia directa. El niño depende de la guía de sus padres y responde a sus instrucciones. Pero cuando llega la adultez, la dinámica cambia. El hijo ya no vive bajo la misma autoridad operativa, pero sigue llamado a mantener una actitud de respeto, dignidad y cuidado. El mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 12 no establece límite de edad. Dios no dice honra mientras seas menor, sino que presenta un principio continuo. Esto indica que la honra es una disposición permanente del corazón, no una etapa temporal del desarrollo. Jesús mismo confirmó esta continuidad cuando confrontó a los líderes religiosos por evadir el cuidado de sus padres. En Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, denunció la práctica de declarar bienes como corbán para evitar ayudar a padre y madre. Con esto dejó claro que la responsabilidad persiste en la adultez.
La honra madura adopta formas diferentes a la infantil. Incluye trato respetuoso, apoyo emocional, presencia en momentos importantes, y cuando es necesario, ayuda material. La Biblia valora profundamente el cuidado de los padres en su etapa de debilidad o vejez. En la cultura bíblica, abandonar a los padres ancianos era considerado una grave falta moral. La familia funcionaba como red de protección intergeneracional. Este modelo refleja el corazón del mandamiento. La honra se demuestra especialmente cuando los padres ya no pueden valerse por sí mismos. Honrar en la adultez también implica la manera en que se habla de los padres ante otros. El respeto no se limita a la interacción directa, se extiende al lenguaje privado y público. La Escritura constantemente asocia la honra con palabras que edifican y no con expresiones de desprecio. Es importante distinguir entre honrar y depender de forma poco saludable. La Biblia no exige que el adulto renuncie a su autonomía legítima. Más bien, llama a ejercer la independencia con un espíritu de respeto y gratitud hacia quienes fueron instrumentos en su formación. La honra adulta requiere madurez emocional. Con el paso del tiempo, muchos descubren imperfecciones en sus padres que no veían en la niñez. El mandamiento invita a procesar esas realidades sin caer en el desprecio. La honra bíblica reconoce la humanidad de los padres sin negar su dignidad. En algunos casos, honrar implica establecer límites sabios cuando la relación ha sido compleja. La Escritura nunca ordena participar en conductas pecaminosas ni tolerar abuso. Sin embargo, aun en contextos difíciles, el creyente es llamado a mantener un corazón libre de desprecio y lleno de respeto básico. El apóstol Pablo refuerza este principio al reiterar el mandamiento en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Su instrucción a la Iglesia muestra que la honra forma parte de la vida cristiana madura, no solo de la disciplina infantil. Desde una perspectiva espiritual, honrar en la adultez demuestra crecimiento del carácter. Es fácil mostrar respeto cuando se depende completamente de los padres, es más desafiante hacerlo cuando ya no existe esa dependencia directa. Por eso la honra madura tiene un valor especial. Además, la honra adulta contribuye a la paz familiar. Muchas tensiones entre generaciones surgen cuando el respeto se erosiona con el tiempo. Mantener una actitud de dignidad y consideración ayuda a preservar vínculos saludables incluso en medio de diferencias. El libro de Proverbios presenta repetidamente la escucha continua de la instrucción parental como señal de sabiduría. Esto sugiere que la disposición a aprender de la experiencia de los padres no termina con la juventud. La humildad sigue siendo una virtud clave. Honrar también incluye reconocer públicamente el bien recibido. Expresar gratitud por la formación, el cuidado y los sacrificios hechos por los padres fortalece la relación y refleja un corazón alineado con el mandato divino. En el ejemplo de Jesús se observa esta honra persistente. Aún en la cruz, en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27, se preocupó por el bienestar de su madre. Este acto muestra que la honra no desaparece ni siquiera en los momentos de mayor sufrimiento personal. En la sociedad contemporánea, donde la cultura suele exaltar la autosuficiencia absoluta, este principio bíblico resulta contracultural. Honrar en la adultez desafía la idea de que la independencia justifica la indiferencia hacia las generaciones anteriores. Practicar esta honra produce frutos visibles, relaciones más sanas, conciencia más tranquila y alineación con la voluntad de Dios. No elimina todas las tensiones familiares, pero establece un fundamento sólido para manejarlas con sabiduría. También prepara el camino para las futuras generaciones. Los hijos que observan a adultos honrando a sus padres aprenden por modelo, no solo por palabras. Así, el principio se transmite de manera viva dentro de la familia. Tema 8. El modelo perfecto de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 51. Cuando se busca el ejemplo más claro de cómo vivir el mandamiento de honrar a los padres, la mirada inevitablemente se dirige a Jesús. Él no solo enseñó la verdad, la encarnó. Su vida ofrece el modelo perfecto de cómo la honra puede practicarse con pureza, equilibrio y profunda obediencia a Dios.
El Evangelio de Lucas registra un detalle que muchos pasan por alto. Después del episodio en el templo, el texto declara que Jesús descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Esta frase es teológicamente poderosa. El Hijo de Dios, consciente de su identidad divina, decidió someterse voluntariamente a la autoridad de José y María. Este acto no fue debilidad, sino obediencia perfecta al orden establecido por el Padre Celestial. Jesús entendía que honrar a sus padres terrenales formaba parte de cumplir toda justicia. Su ejemplo demuestra que la grandeza espiritual nunca está en conflicto con la humildad relacional. Es significativo que Lucas incluya este detalle en la única escena de la juventud de Jesús registrada en los Evangelios. El Espíritu Santo quiso que quedara claro que la vida del Mesías estuvo marcada por la honra familiar desde temprana edad. La sujeción de Jesús no implica que José y María fueran perfectos. La Biblia no presenta a sus padres como seres sin error. Sin embargo, el Señor mantuvo una actitud correcta porque su obediencia estaba dirigida, en última instancia, a Dios. Esto revela un principio clave: la honra bíblica no depende de la perfección de los padres, sino del carácter del Hijo delante de Dios. Jesús honró porque era justo, no porque sus circunstancias fueran ideales. Además, el texto dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este crecimiento integral aparece conectado con su vida ordenada, que incluía la honra a sus padres. La Escritura sugiere que el camino de la honra favorece el desarrollo equilibrado. Durante su ministerio público, Jesús también defendió la validez del mandamiento. En Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, confrontó duramente a los fariseos por invalidar la ley mediante tradiciones que permitían descuidar a los padres. Su postura fue firme y directa. Esto demuestra que para Jesús la honra no era simbólica ni opcional. Era una expresión concreta de obediencia a Dios. Él denunció cualquier sistema religioso que intentara espiritualizar la fe mientras descuidaba las responsabilidades familiares básicas. Uno de los momentos más conmovedores del modelo de Jesús ocurre en la cruz. En medio del sufrimiento extremo, según Juan capítulo 19, versículos 26 al 27, se aseguró de que su madre quedara bajo el cuidado del discípulo amado. Incluso en su agonía, la honra seguía activa. Este detalle revela la profundidad del corazón de Cristo. La honra verdadera no desaparece en los momentos de presión. Se mantiene firme porque nace de una convicción espiritual, no de la conveniencia emocional. El ejemplo de Jesús también muestra equilibrio. Él honró plenamente a sus padres, pero nunca permitió que esa honra lo apartara de la voluntad del Padre Celestial. Cuando su misión divina lo requería, mantuvo clara su prioridad espiritual sin caer en desprecio. Esto enseña que la honra bíblica no es idolatría familiar. Existe un orden correcto, Dios ocupa el primer lugar, y la honra a los padres se vive dentro de esa fidelidad mayor. Jesús encarnó perfectamente ese balance. Otro aspecto notable es que la honra de Jesús fue constante, no ocasional. No aparece como un gesto aislado, sino como una característica continua de su vida. Esto subraya que la honra verdadera se construye en la consistencia diaria. El modelo de Cristo también confronta la cultura moderna, que a menudo asocia la madurez con la independencia sin rendición de cuentas. Jesús, siendo plenamente consciente de su autoridad divina, eligió caminar en humildad relacional. Para los creyentes, esto tiene implicaciones profundas. Seguir a Cristo no solo implica adoptar sus enseñanzas doctrinales, sino imitar su carácter en la vida cotidiana. La forma en que tratamos a nuestros padres revela cuánto estamos aprendiendo de Él. El ejemplo del Señor también ofrece esperanza a quienes luchan con relaciones familiares complejas. Jesús mostró que es posible mantener una postura de honra aún en contextos humanos imperfectos, sin comprometer la verdad ni la justicia. Además, su vida confirma que la honra está ligada al favor de Dios. El crecimiento de Jesús en gracia delante del Padre se desarrolla en un contexto de vida ordenada, donde la honra ocupa un lugar visible. La Iglesia primitiva entendió bien esta conexión.
Por eso los apóstoles continuaron enseñando el mandamiento como parte esencial de la vida cristiana. El modelo de Jesús se convirtió en la referencia práctica para los creyentes. En última instancia, el Señor no solo enseñó qué significa honrar, mostró cómo se vive cuando el corazón está plenamente alineado con Dios. Su ejemplo elimina excusas y eleva el estándar de la obediencia. Tema 9. La honra que sana generaciones. Éxodo capítulo 20, versículo 12. La Biblia presenta la honra a los padres no solo como un deber individual, sino como un principio con impacto generacional. Cuando Dios ordena honrar, está protegiendo algo más profundo que la relación entre dos personas, está preservando la salud espiritual de las familias a lo largo del tiempo. En muchos hogares, las heridas entre padres e hijos se transmiten de generación en generación como un patrón repetitivo. La Escritura reconoce la realidad de estos ciclos, pero también revela que la obediencia a los principios divinos tiene poder para interrumpirlos. La honra se convierte así en una herramienta de restauración. Cuando un hijo decide honrar, incluso en contextos imperfectos, introduce un elemento de orden donde antes podía haber resentimiento. Este acto no niega las fallas del pasado, pero sí cambia la dirección del corazón. La honra comienza a desactivar la cadena de desprecio que suele perpetuarse entre generaciones. El mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 12 está conectado con la estabilidad en la tierra prometida. Esto sugiere que Dios ve la honra familiar como un factor que sostiene la continuidad y la salud del pueblo. No es solo un asunto privado, tiene implicaciones comunitarias. Desde una perspectiva bíblica, la familia funciona como el primer espacio de formación espiritual. Cuando la honra se practica en ese núcleo, se crean condiciones favorables para que las siguientes generaciones crezcan en un ambiente de respeto y aprendizaje. El efecto se multiplica con el tiempo. El libro de Proverbios insiste en la importancia de escuchar la instrucción de los padres porque esa transmisión de sabiduría protege la vida. Cuando la honra se rompe, esa cadena de enseñanza se debilita, y las nuevas generaciones quedan más expuestas a errores evitables. La honra también tiene un componente sanador en el corazón del hijo. Muchas veces, el resentimiento prolongado mantiene abiertas heridas emocionales. Practicar la honra bíblica, que incluye respeto y una actitud correcta delante de Dios, puede iniciar procesos de sanidad interior. Es importante aclarar que honrar no significa negar el dolor ni justificar conductas incorrectas del pasado. La Biblia nunca llama a llamar bueno a lo que fue dañino. Sin embargo, sí llama a responder con un corazón alineado con Dios, evitando que la amargura gobierne la vida. Cuando una persona rompe con la deshonra y el desprecio, está cambiando el legado que transmitirá a sus propios hijos. Los niños aprenden observando. Un adulto que honra, aun en medio de dificultades, enseña con su ejemplo una forma diferente de relacionarse. El Nuevo Testamento refuerza esta dimensión generacional. Pablo conecta la honra con el bienestar y la larga vida, lo que implica continuidad y estabilidad en el tiempo. La obediencia al principio divino produce frutos que se extienden más allá de una sola vida. En muchas culturas antiguas, incluida la bíblica, la honra intergeneracional era vista como la columna vertebral de la sociedad. Cuando ese valor se debilitaba, el deterioro moral solía acelerarse. La Escritura confirma esta observación al vincular la desobediencia a los padres con épocas de decadencia. La honra que sana generaciones también se manifiesta en la restauración de la comunicación. El respeto abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. No siempre produce reconciliación inmediata, pero crea el ambiente donde la reconciliación se vuelve posible. Jesús mismo mostró este camino. Su trato hacia María, incluso en la cruz, refleja una honra que no se quebró bajo presión. Ese modelo enseña que la fidelidad al mandamiento puede mantenerse aún en circunstancias extremas. En la práctica, la honra generacional incluye acciones concretas: cuidar, escuchar, hablar con dignidad y reconocer el valor de los padres. Estos actos, repetidos con el tiempo, reconstruyen puentes que parecían perdidos. También hay un efecto espiritual profundo. La Biblia enseña que Dios bendice los caminos alineados con su voluntad.
Cuando una familia comienza a caminar en honra, suele experimentar mayor paz, claridad y estabilidad relacional. Sin embargo, este proceso requiere intención. La honra que sana generaciones no ocurre por accidente. Implica decisiones conscientes, dominio propio y, muchas veces, perdón deliberado. Es una obra del carácter transformado por Dios. El profeta Malaquías habla de la restauración del corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres como señal de la obra de Dios entre su pueblo. Este principio armoniza con el mandamiento de Éxodo y refuerza su dimensión restauradora. En el mundo actual, donde muchas familias viven fragmentadas por conflictos no resueltos, redescubrir la honra bíblica puede marcar una diferencia profunda. No elimina automáticamente todos los problemas, pero establece una base sólida para la sanidad relacional. Quienes practican la honra suelen convertirse en agentes de cambio dentro de su propia historia familiar. Aunque no puedan controlar las decisiones de otros, sí pueden alterar el rumbo que ellos mismos transmiten hacia el futuro. A largo plazo, la honra crea un legado. Las generaciones que crecen viendo respeto, cuidado y gratitud tienen mayor probabilidad de reproducir esos mismos valores. Así, el mandamiento sigue produciendo vida mucho después de haber sido pronunciado. Tema 10. Un mandamiento vigente hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 12. En un mundo que cambia rápidamente y donde muchas normas antiguas son cuestionadas, el mandamiento de honrar a los padres sigue teniendo una vigencia sorprendente. No es una reliquia cultural del pasado ni una regla limitada al antiguo Israel. Es un principio moral que continúa mostrando su relevancia en la vida personal, familiar y social. La Biblia presenta los mandamientos morales como expresiones del carácter de Dios, y el carácter de Dios no cambia con el paso del tiempo. Por eso, cuando el Señor ordena honrar a padre y madre, está estableciendo un principio que trasciende épocas, culturas y sistemas sociales. Hoy más que nunca, este mandamiento resulta contracultural. La sociedad moderna suele exaltar la independencia absoluta, la autosuficiencia y la ruptura con la autoridad tradicional. En ese contexto, la honra bíblica se levanta como una voz que llama al respeto, la gratitud y la responsabilidad intergeneracional. El Nuevo Testamento confirma esta vigencia. El apóstol Pablo, escribiendo a creyentes del primer siglo, reafirma el mandamiento en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, demostrando que la llegada del Evangelio no anuló este principio, sino que lo integró plenamente en la vida cristiana. La permanencia del mandamiento también se evidencia en sus efectos prácticos. Las sociedades donde se preserva el respeto hacia los padres suelen mostrar mayor cohesión familiar y estabilidad social. Aunque la Biblia no usa términos sociológicos modernos, el principio es claramente observable. En la vida individual, honrar a los padres sigue produciendo beneficios espirituales y emocionales. Fomenta la humildad, la gratitud y la capacidad de mantener relaciones sanas con figuras de autoridad. Estas cualidades continúan siendo esenciales para una vida equilibrada. Es importante entender que la vigencia del mandamiento no significa rigidez cultural. La forma de expresar la honra puede variar según la etapa de la vida y el contexto social. Sin embargo, el principio del corazón, dar valor, respeto y cuidado, permanece inalterable. Jesús mismo enseñó y modeló esta continuidad. Al defender el mandamiento frente a tradiciones que lo debilitaban, dejó claro que la verdadera espiritualidad no ignora las responsabilidades familiares. La fe auténtica se refleja en la manera en que se vive en casa. En el contexto actual, honrar puede incluir acciones muy concretas: mantener comunicación respetuosa, brindar apoyo cuando los padres envejecen, reconocer públicamente su esfuerzo y evitar actitudes de desprecio. Estas prácticas siguen siendo profundamente bíblicas. La vigencia del mandamiento también se observa en el ámbito de la formación del carácter. Los hijos que aprenden a honrar desarrollan mayor disciplina interior y mejor capacidad para manejar conflictos. Esto confirma la sabiduría del diseño divino. Además, el principio protege contra el individualismo extremo que caracteriza a muchas culturas contemporáneas.
La honra recuerda que la vida humana es relacional y que nadie llega a la madurez completamente aislado de quienes lo formaron. Al mismo tiempo, la aplicación moderna del mandamiento requiere discernimiento. La Biblia nunca llama a tolerar el pecado ni el abuso. Honrar hoy implica actuar con respeto y dignidad sin dejar de buscar la justicia y la sabiduría cuando las relaciones han sido difíciles. El mensaje bíblico mantiene el equilibrio. La honra es obligatoria, pero la obediencia a Dios sigue siendo suprema. Este balance permite vivir el mandamiento de forma saludable en contextos complejos. Para la Iglesia actual, este principio tiene un valor pastoral importante. En muchos hogares hay fracturas generacionales profundas. Redescubrir la honra bíblica puede convertirse en un camino hacia la restauración de relaciones dañadas. También tiene un impacto evangelístico. Una comunidad de creyentes que practica el respeto intergeneracional ofrece un testimonio visible del poder transformador del Evangelio. La honra vivida se convierte en una señal tangible de fe genuina. En el ámbito personal, practicar este mandamiento produce paz interior. La conciencia alineada con la voluntad de Dios genera estabilidad emocional que muchas personas buscan por otros medios. La promesa asociada, que te vaya bien y seas de larga vida, sigue recordando que Dios no da instrucciones vacías. Sus mandamientos están diseñados para conducir hacia la vida y el bienestar integral. En tiempos donde la comunicación familiar se debilita por la prisa y la distancia, obedecer este principio requiere intención deliberada. La honra hoy se cultiva con decisiones conscientes, no por simple inercia cultural. Sin embargo, quienes la practican descubren que sigue siendo un camino de sabiduría. El diseño de Dios para la familia no ha perdido vigencia, continúa mostrando su eficacia generación tras generación. A lo largo de este recorrido bíblico, ha quedado claro que el mandamiento de honrar a los padres ocupa un lugar central dentro del diseño moral de Dios. No se trata de una instrucción aislada ni de una simple norma cultural antigua. Es un principio espiritual profundo que conecta la vida familiar con la bendición, el orden y la estabilidad que Dios desea para el ser humano. Desde su proclamación en Éxodo capítulo 20, versículo 12, el mandato aparece acompañado de una promesa que lo distingue, la prolongación de los días y el bienestar en la tierra. Esta unión entre obediencia y bendición revela el corazón pedagógico de Dios, quien no solo manda, sino que muestra el camino que conduce a la vida. El análisis del texto bíblico demuestra que honrar va mucho más allá de obedecer en la niñez. Implica valorar, respetar, cuidar y tratar con dignidad a los padres durante toda la vida. Es una actitud del corazón que se expresa en palabras, decisiones y acciones concretas. También se ha visto que la honra funciona como un principio espiritual formativo. La manera en que una persona responde a la autoridad parental prepara su disposición para relacionarse correctamente con Dios y con otras autoridades legítimas. Por eso la Escritura le da un peso tan significativo. La promesa de larga vida no debe entenderse como una fórmula automática, sino como la expresión de un principio divino constante. Quienes caminan en la honra suelen alinearse con sendas de sabiduría, prudencia y favor que tienden hacia la preservación y el bienestar. El Nuevo Testamento confirma de manera contundente la vigencia del mandamiento. El apóstol Pablo lo reafirma para la Iglesia, demostrando que la llegada del Evangelio no anuló este principio, sino que lo integró plenamente en la vida cristiana. Al mismo tiempo, la Biblia advierte con seriedad sobre las consecuencias de la deshonra. El desprecio persistente hacia los padres aparece asociado con endurecimiento del corazón, desorden relacional y decadencia moral. La Escritura no minimiza este peligro. Se ha destacado también que la honra no termina con la adultez. Cambia su forma, pero no su esencia. En la madurez se expresa mediante respeto constante, apoyo responsable y un trato digno que refleje gratitud por la vida y la formación recibida. El ejemplo de Jesús eleva el estándar de manera definitiva. Él, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a sus padres terrenales y defendió activamente este mandamiento. Su vida demuestra que la verdadera grandeza espiritual siempre camina junto a la humildad relacional. Otro aspecto fundamental es el poder generacional de la honra. Cuando se practica con sinceridad,
puede romper ciclos de resentimiento, restaurar vínculos familiares y establecer un legado diferente para las futuras generaciones. La obediencia a Dios nunca queda sin fruto. En el contexto contemporáneo, este mandamiento resulta profundamente contracultural. Vivimos en una época que exalta la independencia sin límites y que a menudo debilita el respeto intergeneracional. Precisamente por eso, la sabiduría bíblica resalta con mayor fuerza. Practicar la honra hoy requiere intención consciente. No surge automáticamente en una cultura marcada por la prisa, el individualismo y la distancia emocional. Implica decisiones deliberadas que reflejen un corazón alineado con Dios. Es importante recordar que honrar no significa aprobar todo ni ignorar situaciones familiares difíciles. La Biblia llama a la sabiduría y al discernimiento. Sin embargo, mantiene firme el principio de responder con respeto y dignidad delante del Señor. Cuando una persona decide vivir este mandamiento, no solo bendice a sus padres, también fortalece su propio carácter, ordena su vida interior y se posiciona bajo el favor de Dios. La honra transforma tanto al que la recibe como al que la practica. Las familias que recuperan este principio suelen experimentar mayor estabilidad y paz. No porque desaparezcan todos los conflictos, sino porque se establece un fundamento de respeto que facilita la reconciliación y la comunicación saludable. La Iglesia, por su parte, está llamada a modelar este valor en medio de la sociedad. Una comunidad que vive la honra de manera visible ofrece un testimonio poderoso del impacto real de la palabra de Dios en la vida cotidiana. Además, la promesa asociada sigue vigente como recordatorio de que los caminos de Dios conducen a la vida. Él no establece mandamientos para restringir sin propósito, sino para guiar hacia el bienestar integral del ser humano. Cada generación enfrenta la decisión de ignorar o abrazar este principio. La Biblia muestra con claridad cuál camino produce fruto duradero. La honra no es una carga pesada, es una llave espiritual que abre puertas de bendición. Por eso, más que conocer este mandamiento de manera teórica, el llamado bíblico es a vivirlo de forma práctica y constante. La verdadera comprensión se demuestra en la manera en que tratamos a nuestros padres día tras día. En definitiva, honrar a padre y madre sigue siendo hoy un camino seguro de sabiduría. Quien lo practica se alinea con el diseño eterno de Dios y camina por una senda que, según la promesa divina, conduce hacia la vida, el bienestar y la bendición que trasciende generaciones.